Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Gracias por acompañarnos en esta nueva charla, en este nuevo análisis que hacemos de la coyuntura y de la perspectiva que nos aguardan de cara a la elección 2024, crucial para el país. Y pues bueno, hoy quiero abordar con ustedes un tema que desde hace tiempo me ha llamado mucho la atención, desde el 2018 que obtuvo la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, primero advirtiendo de nueva cuenta que era un peligro para México y en segundo término porque de entonces para acá no se han cansado los opositores, los poderes fácticos, la prensa que antes estaba incondicionalmente al servicio del PRI y del PAN, no se han cansado en señalar que este presidente es un autoritario, es un autócrata, es un dictador que está cancelando las libertades de expresión, que está atacando a los periodistas, que se erige en la figura máxima que quiere avasallar a los otros poderes, que es un presidente que no entiende razones, que no se sienta a dialogar, que no quiere escuchar voces que no sean afines a sus proyectos. Bueno, están en todo su derecho de señalar esto, de pensar de esa manera. Sin embargo, si uno revisa como antecedente la historia del presidencialismo en México, consolidado en la época del general Lázaro Cárdenas, con un gobierno de masas estructurado en distintos sectores, en el que incluso se sumaba el militar, y posteriormente, ya cuando llegaron los poderes civiles, se intentó también sumar como sector del Partido Revolucionario Institucional al sector empresarial, cosa que no prosperó. En fin, en ese entonces, cuando se consolida el presidencialismo en México, efectivamente sí teníamos un presidente que avasallaba a los otros poderes, a los gobiernos de los estados, que cosa que enviaba al Congreso se aprobaba sin chistar y sin moverle una coma, y cosa que quería que juzgara el Poder Judicial y que la Corte fallara a su favor, bastaba con que lo insinuara o lo enviara y era hecho, simplemente. De ese entonces a hoy, pues creo que ha llovido mucho, han habido muchísimos cambios y muy particularmente en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Durante esa etapa del régimen hegemónico, la prensa estaba subordinada. Naturalmente había algunos medios que se rebelaban y se atrevían a publicar la verdad, o la verdad que ellos veían, el país que ellos retrataban, no solo con sus cámaras, sino con el devenir cotidiano, con las actitudes gubernamentales. De tal suerte que incluso uno ve ese control férreo que tenía el presidencialismo mexicano sobre los medios, sobre los poderes, sobre los estados, que ejemplos muy claros como las represiones a los ferrocarrileros, a los electricistas y por supuesto la matanza del 68, el jueves de Corpus ya en 71, 72, la guerra sucia contra quienes se oponían al régimen, todo eso fue silenciado, el régimen actuó discrecionalmente y nadie se opuso, nadie en el ejército, nadie en la corte, nadie en el Congreso, nadie en los estados se atrevió a levantar la palabra por aquellos caídos en busca de una mayor democracia y mayor participación ciudadana. En aquel entonces incluso uno recordará, los más jóvenes conviene que lo sepan, se recordará que el equivalente al secretario de Seguridad Pública de aquel entonces, en los 70s, Fernando Gutiérrez Barrios, que posteriormente fue gobernador de Veracruz, en la entonces Dirección Federal de Seguridad Pública, a aquellos opositores, enemigos políticos, mandaba capturarlos, los llevaban a la costa, los subían en helicópteros, les colgaban objetos pesados, generalmente piedras, y los arrojaban al mar. Y jamás nadie volvía a saber de ellos. Y era la manera más sencilla, más fácil de acabar con toda oposición al régimen. Hay de aquel que no quisiera entender que no era tan sencillo meterse con el régimen.
Cuando fue gobernador de Veracruz, cuentan las leyendas negras, leyendas urbanas dicen algunos, pero yo no pongo en tela de juicio que sea verdad. Se habla de que capturaba secuestradores, narcotraficantes, delincuentes en Veracruz, con tal de devolverle la seguridad al puerto y a esa gran entidad. Y la primera vez les decía, te voy a dejar ir libre, pero si te vuelvo a pescar, no voy a ir tras de ti. Si me entero que otra vez vuelves a delinquir, no voy a ir tras de ti. Voy por tu esposa, voy por tus padres, voy por tus hijos, y cada uno los vas a ver morir si tú sigues delinquiendo. A los que de plano no entendían o no tenían familia o no les importaba su familia, pues no solo desaparecían esos familiares, sino también el propio delincuente mediante ese método del helicópterazo que ya les comentaba hace un momento, en aras de garantizar un estado pacífico, sin oposición política, sin chistar a la hora de deshacerse de los delincuentes. He conversado con muchos amigos al respecto, politólogos, que me dicen, bueno, es que México necesita una actuación de esa manera, en la que al delincuente se le trate como tal, y como decía Montiel en el Estado de México durante su campaña que le fabricó Carlos Alarraqui, decía, es que los delincuentes no tienen derechos humanos, porque no se tientan el corazón ni son humanos para ver el dolor que causan en las personas. Uno podría coincidir en eso, sobre todo si le tocan a un familiar, un hijo, un padre, un hermano, una hermana, en fin, podría uno coincidir con eso. El problema estriba en el hecho de que, por ejemplo, en Veracruz, y cuando Fernando Gutiérrez Barrios fue director de la Federal de Seguridad, pues no se fijaba si eran delincuentes o si eran adversarios políticos, es decir, no distinguía. El mismo trato para ambos, desaparecerlos, asesinarlos. Entonces, un régimen así autoritario y que además nadie le reclama nada, que no hay quien se oponga a su voluntad, pues tenía todas las garantías de la impunidad y podía actuar así lo mismo contra los delincuentes que también contra los adversarios políticos. Y entonces esa ligera línea entre los delincuentes y entre los adversarios políticos pues se perdía y el trato era similar, el crimen, el asesinato, el desaparecerlos. Hay amigos que me dicen, pues ojalá fuese así de darles un trato a los delincuentes de manera que nunca más los volvamos a ver, porque el día de mañana puede ser tu hijo, el mío, el del vecino, el de gente que queremos, el de gente conocida. A mí me cuesta mucho trabajo, de alguna manera, quizá porque no me ha sucedido. Yo creo que todas las víctimas, eso de no me ha sucedido entre comillas, después les explicaré por qué. Pero eso de pensar que la solución fácil es simplemente al estilo Porfirio Díaz, mátalos en caliente y muerto el perro se acabó la rabia, nos hace perder un poco del lado humano y nos hace un poco rebajarnos a la condición en la que ellos actúan, los delincuentes. Uno diría, bueno, sí, uno actúa con la razón en la mano, pero no con la ley. Decía el filósofo Kant, inventamos leyes a sabiendas de que van a ser violadas, pero es con la esperanza de tratar de sensibilizar y humanizar a un grupo de animales que todavía sigue conviviendo en la violencia. El que no defiende sus posesiones está ambicionando lo que tiene el otro y está buscando el poder o está buscando mejorar su posición a costa de lo que sea. Hay quienes naturalmente lo hacemos a base del trabajo y del sano esfuerzo cotidiano de estar macheteando todos los días para llevar el pan nuestro de cada día a las casas, ¿no? Pero la mayoría, un poco por la desesperada situación sin ánimo de justificar, y otro poco o un mucho por la ambición o por el dinero fácil o por la mejoría fácil de la situación económica, pues tratan de allegarse los recursos de la manera más fácil. Esos tiempos en los que efectivamente el presidencialismo
y sus brazos ejecutores como la Dirección Federal de Seguridad Pública en manos de Fernando Gutiérrez Barrios, permitían por una parte sí controlar la delincuencia a una costa del asesinato y el crimen, el que a hierro mata, a hierro muere, dirían por ahí, particularmente los panistas que son muy mochos y muy seguidores de la escritura, pero de entonces para acá han cambiado muchísimas cosas. La violencia generalmente contra la sociedad y contra los opositores, olvidémonos ya de lado a los delincuentes, no sin anotar que finalmente los hay de toda clase. Hay quien delinque por necesidad, que no lo justifica, pero sí tiene algunas atenuantes, si su hijo se está muriendo de hambre, etc. Pero hay criminales que ya lo son sistemáticamente, ya sea porque son adictos, ya sea porque esa es la manera que eligieron para ganarse la vida, en fin, pero dejémoslo de lado. El hecho de tratar con el mismo rasero a los delincuentes, desapareciéndolos como se hacía antaño, sin distinguir en el trato a los enemigos políticos, a los que protestan en busca de libertad, ese es el riesgo que corremos. Y es lo que yo explicaba a algunos amigos politólogos que sí comparten la idea, amigos politólogos y amigos que no lo son, pero que evidentemente sienten como todos nosotros los estragos de la violencia y de la inseguridad. Y la mayoría me dice, bueno, pues es que lo más sano es, estos tipos no merecen seguir viviendo, no merecen estar sueltos en las calles, ni merecen un trato digno, ni siquiera que se les aplique la justicia. Alguno de mis amigos me dijo, oye, si te matan un familiar y tú tienes un rifle en la mano, te apuesto que vas y matas al victimario, a quien asesinó a tu familiar. Y la verdad yo no lo sé, porque no sé si podría soportar la pérdida, el dolor de haber perdido a alguien muy cercano a mí, y si podría llevar sobre mi conciencia el haber asesinado a alguien. No lo sé. Tendría que estar en esa situación. Solo quienes han padecido por ello, las familias que se pasan meses, años, décadas buscando hijos, hermanos, padres, en tumbas clandestinas, en cementerios clandestinos, pues ellos nos podrían contar mejor esa historia. Cada quien hablamos desde nuestra trinchera de cómo nos ha ido en la feria. A mí no me ha ocurrido y sigo pensando firmemente que yo no podría llevar sobre mi conciencia el tomar justicia por propia mano de esa manera. Todos pensamos diferente. Pero el hecho de que el Estado tenga tantas atribuciones y el presidencialismo haya sido tan exacerbado y con sus brazos ejecutores no distinga entre delincuentes o a los enemigos políticos los juzgue delincuentes para justificar su actuación al desaparecerlos, nos habla de una época en la que efectivamente el Estado era el generador de la violencia contra los enemigos políticos y también tratando de poner orden, era el Estado el que finalmente desaparecía a esos delincuentes para bien de la sociedad. ¿Eso está ocurriendo el día de hoy? La verdad es que en lo que va del sexenio, que ya está por culminar, ya va en su 5.º año, yo no he visto que, salvo muy contadas ocasiones, la violencia del ejército, por ejemplo, que era el otro de los brazos ejecutores del régimen y del presidencialismo exacerbado, han sido muy contados y muy focalizados los casos en los que el ejército ha abusado de su poder y ha atentado contra la sociedad. Si volvemos la mirada de 2018 para atrás, es principalmente el ejército el que, de alguna manera, discrecionalmente, a iniciativa propia o porque pues sienten que tienen el poder y el respaldo del presidencialismo, actuaron de esa manera. Yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos de Calderón, varios sucesos. Aquellos muchachos que estaban preparando sus tesis en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, y que salieron a medianoche a cenar, les tocó la desgracia de un fuego cruzado entre el ejército y delincuentes, y cayeron abatidos, y de inmediato el ejército les sembró rifles,
armas de alto calibre y afirmó de inmediato que ellos también eran delincuentes y que habían sido abatidos. Cuando después se descubrió que eran estudiantes que estaban en la universidad trabajando en sus tesis y que habían salido a cenar, solo entonces la Rectoría del Tecnológico de Monterrey se atrevió a salir y respaldar esa versión, mientras permaneció callado. De ese grado es el miedo a las instituciones mexicanas como el ejército de aquel entonces. No digo que hoy se hayan convertido por obra y gracia del Espíritu Santo en mártires y devotos sacrificados de la sociedad. No es así. Pero hay una marcada diferencia entre 2018, antes las autoridades de seguridad pública y el ejército y la marina, con lo que eran de 2018 para atrás y a lo largo de todo el siglo XX con la guerra sucia, con las masacres, las persecuciones a los rebeldes, a los opositores del régimen. Se acusa al presidente López Obrador de la represión a los periodistas, pero es que la verdad es que si uno ve a esos mártires del periodismo que antaño estaban al servicio del régimen, en su sano juicio, si uno ve los salarios profesionales del periodista, por ejemplo, se dará cuenta que no alcanza para tener un yate, por ejemplo. No alcanza para tener una casona en Valle de Bravo o un departamento en Estados Unidos, etc. No alcanza para eso. Eso solo se justifica como pago de los servicios prestados al régimen. Entonces eso no es ni periodismo, ni se es periodista, ni se está a favor de la democracia, ni se está con la sociedad a la cual el periodista se debe. Entonces cuando llega un presidente y se atreve a responderles cada una de las falsedades que vuelcan en su contra, pues les molesta. Pero antes de eso ya les había molestado el hecho de recortarles todas esas prebendas, esos privilegios. Ese es uno de los aspectos. Eso con respecto a los periodistas. Pero como parte de los poderes fácticos, pues están los medios de comunicación. La radio y la televisión dejaron de percibir los mismos ingresos que tenían de 2018 para atrás, millonadas. Siempre cuando se elaboran los presupuestos se destina uno en específico para los medios de comunicación, para la publicidad y propaganda oficial. Y siempre, invariablemente, terminaba rebasado porque los dueños de los medios de comunicación siempre querían más y más y más. Y el problema de 2018 hacia atrás es que muchos de esos presidentes eran impresentables y cometían abuso tras abuso y saqueo tras saqueo. Y la mentira paga, la verdad no. Por mantener esa mentira, por el silencio, se pagan millonadas. Y eso hacían los regímenes anteriores. Este simplemente dijo, hasta aquí llego, sí, habrá un presupuesto para los medios de comunicación, pero no será tan estratosférico como antaño. Ahí ya tienen un sector, un poder fáctico que se opone al régimen y que lo juzga de autoritario, de represor, de que coarta la libertad de expresión, de que acosa a periodistas, en fin. Pero hay otros sectores fácticos también, como el empresarial. Si los haces pagar sus impuestos, no haces una reforma fiscal, que hubiera sido sana, necesaria, sí, pero complicada, sobre todo con la pandemia, etcétera, y con la guerra en Ucrania y Rusia, hubiera sido bastante complicado. Lo único que haces en todo caso es, bueno, se supone que estos empresarios deben pagar impuestos, pues vamos a cobrárselos. Y se ha rescatado una gran cantidad de recursos de los impuestos que no habían querido pagar los empresarios. Todavía hasta antes de este régimen los presidentes tenían la facultad de condonar impuestos. Eso fue derogado ya en esta administración. Entonces los empresarios, que no les gusta perder, que están acostumbrados
a poner y quitar presidentes, a decirles qué hacer y cómo hacerlo, se encuentran con un presidente que no cede y que incluso además les cobra los impuestos que deben. Ahí tenemos otro frente opositor a través de organizaciones que se dicen civiles o sociales, como la de Claudio X González, que se vuelven incluso periodistas con Mexicanos contra la Corrupción, denunciando ilícitos, denunciando fraudes, abusos, etcétera, que no funcionan así. En algunos casos no funcionan así, con tal de minar la imagen del actual presidente. Y los partidos políticos, que es su chamba, pues ser opositores en busca de alcanzar el poder. En fin, el cambio en el estilo de gobernar, ya hablábamos en alguna otra ocasión de la conducción y liderazgo en un gobierno, en una institución, para que ésta funcione. Y sin duda, la conducción y liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá gustar a muchos, podrá gustar a los que son incondicionales, pero podrá ser motivo de disgusto y de enfado, de encono, de incluso desearle la muerte e invocar un asesinato en su contra para otros que han visto afectados sus intereses. Eso es lo que despierta el presidente López Obrador al favorecer a un sector que nunca había sido beneficiado por el régimen y empezar a sacar dinero de aquellos que siempre se negaron a pagar sus impuestos o a contribuir con la sociedad o a devolver un poco a la sociedad de lo mucho que le han robado, que le han quitado y que pues simplemente no tienen pretexto como para seguir justificando su ambición, más que el hecho mismo de que estaban acostumbrados a ser una élite que opera así y para ellos es motivo de, no por los millones que tengan que pagar, porque además les sobran muchísimos más para seguir viviendo generaciones y generaciones. No, es por el hecho de ver afectado su orgullo de decir, ahora sí tuve que pagar impuestos y me doblegó el régimen. Entonces tenemos un presidente, por otra parte, que a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado y todavía hasta 2018, no tiene una mayoría absoluta en el Congreso y por tanto se ve precisado a negociar con una oposición, en este caso partidista, parlamentarista, pero que no deja de ser partidista, que le dice a todo que no. Complicadísimo el asunto. No tiene el control del Congreso de la Unión. Si así fuera, las reformas estructurales para echar abajo todas las reformas neoliberales ya hubiesen prosperado mucho hace. Y no ha ocurrido así. De manera que el presidente no tiene control sobre el Congreso de la Unión y en el caso del Poder Judicial, pues está claro que reforma que trata de sacar adelante se amparan ya sea el sector empresarial, las organizaciones sociales o los partidos políticos, y como la Corte es parte de ellos por los privilegios que tienen y que son enormes y que no quieren perder tampoco, pues evidentemente se vuelcan en contra del presidente. Así es que, y ahora, por lo demás, cuando el presidente arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, Morena tenía muy pocos estados bajo su control, habiendo ganado muy pocas elecciones, porque es un partido de reciente creación, si mal no recuerdo, su primera elección, y eso con el riesgo de perder registros si no conseguía la votación suficiente, fue en 2015, y no solo obtuvo la votación suficiente, sino que se hizo de algunas gubernaturas, legislaturas y alcaldías en los estados, de manera tal que fue creciendo el movimiento y fue creciendo ese partido y fue expandiéndose a lo largo de la República, obteniendo más y más triunfos electorales que lo llevaron a posicionarse en gubernaturas, alcaldías, capitales de entidades que son importantes, en fin, se expandió. Si uno hace la comparación, por eso les hablaba de la formación del sistema político mexicano y de cómo
se comportaba el presidencialismo de masas y el presidencialismo autoritario del siglo pasado y todavía gran parte de estas primeras 2 décadas del siglo XXI, y lo compara uno con esto que hoy tenemos, con Morena al frente del gobierno y con Andrés Manuel López Obrador como presidente, pues la verdad yo tengo que admitir que jamás había visto, ni habiéndolo estudiado en la historia, ni habiéndolo vivido desde que tengo uso de razón, jamás había visto un presidente tan copado, tan cercado, tan acosado, tan limitado como Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, porque no controla el Congreso, no controla el Poder Judicial, no controla las entidades federativas o no las controlaba al inicio de su administración. Hoy esa expansión y ese vertiginoso crecimiento de Morena lo ha llevado a gobernar ya alrededor de 22 entidades federativas y después de la elección 2024 probablemente suba a 26, 27. Así es que entre las oposiciones va a ser muy difícil que conformen un bloque en los gobiernos estatales, como sí de hecho lo intentaron hacer en el primer trienio de Andrés Manuel López Obrador, con ese grupo de gobernadores rebeldes, que a la postre pues terminaron su mandato y se diluyó el movimiento, no solo porque ellos eran los rebeldes y estaban muy beligerantes, sino también porque pues el número de gobernadores y las entidades que perdieron pues ya no daba como para hacer una presión lo suficientemente fuerte, como hemos hablado en otros programas al respecto. No constituyen una oposición muy fuerte. Ahora bien, insisto, en resumen, yo no veo un presidente que esté avasallando a los medios. Creo que como pocas veces ha habido una libertad de expresión más amplia. Me hubiera gustado ver que Héctor Aguilar Camín, ese pseudointelectual, le mentara la madre a Carlos Salinas de Gortari a ver cómo reaccionaba aquel amigo. Y sin embargo sí se lamenta a este presidente y no pasa nada. Y todo mundo le dice 1000 barbaridades, le desea la muerte, incita a los opositores a asesinarlo y no pasa nada, no lo reprimen, no los corren de sus empresas, no les mandan a Hacienda, que es generalmente para ver si entiendes por las buenas y si no procedemos de otra manera. Esto no ha ocurrido en este régimen, en este gobierno. Ahora bien, hay algo sobre lo que yo quiero, haciendo un poco de prospectiva, llamar la atención. Porque tal como lo vemos en 2024, por lo menos es posible que Morena y sus aliados sí consigan mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras. Cuidado. Es muy posible, como ya les comentaba hace unos momentos, que Morena y sus aliados de 22, 23 gubernaturas lleguen a 27, 28 tal vez en 2024. Es muy posible, es un escenario muy posible de cara al 2024. ¿Qué tendremos entonces? Y es algo que más o menos advierte la oposición, pero no sabe manejarlo, y lo hace en el sentido de estoy perdiendo lo que tenía, y no es posible, quiero recuperarlo. No lo hace pensando ni en la democracia ni en la sociedad, y eso es lo preocupante. De manera tal que, si uno se sienta y lo analiza fríamente, haciendo la prospectiva para 2024, Morena, Presidencia de la República. Morena, Congreso de la Unión. Morena, las entidades federativas 28, 27. Con todo eso, ya nada más una reforma al Poder Judicial y estamos del otro lado. Una reforma electoral con nuevos nombramientos elegidos por la gente, los nuevos consejeros, lo mismo que los ministros en la Corte, y estamos del otro lado. ¿Qué estamos construyendo para 2024? No dejo de reconocer que Morena ha tenido su mérito para tener esta magnitud de respaldo de la sociedad, sobre todo porque apenas habrá cumplido 9, 10 años de su formación y vertiginosamente se ha apoderado del país. Ha hecho un buen trabajo López Obrador, por lo menos
con la gente de abajo que vota, con los pobres. Clientelismo, si ustedes quieren, llámenle como quieran. Si uno se vuelve pragmático, funcionó, porque va a refrendar la presidencia de la República, se hará del Congreso de la Unión, avanzará en las entidades federativas, a partir de ello reformará organismos autónomos e independientes, el Poder Judicial, el órgano electoral, electos sus integrantes por la sociedad, y entonces sí, Morena, hablemos de más o menos 2027, poco antes de las elecciones intermedias, que para entonces probablemente se haga ya del resto de las entidades que le hacen falta, el país se vestirá de un solo color. ¿Conviene o no conviene que una nación sea gobernada por un solo partido, por un solo color, por una sola ideología? Siendo tan plural, tan diverso, tan dispar entre las regiones, de altos contrastes entre la riqueza del norte y la pobreza y la miseria del sur, la idiosincrasia de cada una de estas zonas geográficas del país entre sus habitantes, conviene que un solo color, un solo partido, tenga un poder tan hegemónico ahora sí. Si lo usa para mal, evidentemente que Dios nos agarre confesados, pero no es sano tampoco. La pluralidad es la esencia de la democracia. Pero esto no es culpa solamente de Morena o uno de sus brillantes aciertos al estar del lado de la gente. No, tiene que ver mucho con el hecho de que lamentablemente en México la oposición es de muy baja calidad y de muy baja calaña. Lo que le importa a la oposición es no perder sus cotos de poder, su acceso a los recursos, la posibilidad de hacer negocios ilegales. En parte son los aciertos de Morena, ¿sí? La conducción y liderazgo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es muy querido por la gente, cerca de 80% en la aceptación de la gente en México. Pero el hecho es que hemos visto una oposición que no hace más que decir a todo que no. No tiene un proyecto de nación, por lo menos no lo ventila tan abiertamente. Lo que vemos de la oposición es que lo que quiere es regresar al modelo que teníamos antes de 2018, en donde había un círculo de privilegiados que gobernaban o desgobernaban y les daba igual, porque la gente no protestaba, porque incluso tenían el control del aparato electoral y de otras instituciones como el Tribunal Electoral, como para refrendar vía fraude su triunfo y mantenerse en el poder, como ocurrió en 2006. Culpa de este avasallamiento de Morena también lo tiene la oposición, porque si su proyecto de gobierno es regresar a lo que teníamos antes, la guerra criminal de Felipe Calderón, que generó miles, millones de desplazados, muertos, desaparecidos, hay que pensarlo. Yo creo que la gente en su sano juicio no apuesta por volver a eso, y sin embargo es lo que están ofreciendo. La gente no apuesta a un proyecto de nación elaborado por José Ángel Gurría, que fue el fabricante del Fobaproa, una deuda que vamos a pagar, bueno, nosotros ya no, nuestros nietos hasta por allá del 2087, en aras de rescatar a los ricos que le metieron a fondo perdido para que lo rescate no el gobierno, el pueblo de México con sus escasos recursos, para que lo rescate de deuda podrida, deuda falsa, deuda inventada, o deuda derivada de malos manejos de su inexperiencia, de sus desfalcos, en fin. Eso es lo que están ofreciendo. Por lo menos los mexicanos ya de, ¿qué les diré?, unos 30, 35 años en adelante, no van a querer votar por eso. Y si a los jóvenes la oposición lo único que tiene que ofrecerles es una educación
a nivel técnico, a pesar de que se llegue al nivel superior con licenciatura, pero que solo es reconocida a nivel técnico como pretendieron hacerlo con el Politécnico y sus carreras en el sexenio pasado, y que motivó una huelga y hasta la remoción de la directora del Politécnico. ¿Qué expectativas tienen las nuevas generaciones de salir adelante cuando el plan es, pues sí, traigamos toda la inversión, tenemos mano de obra barata, nada más la especializamos en el tipo de empresas que vamos a traer, sector automotriz, en fin, maquiladoras? No, es una expectativa muy promisoria para las nuevas generaciones. Entonces, sí, yo veo, en resumen, que efectivamente Morena en 2024 y muy probablemente para 2027 ya esté en el control de todo el país, territorial y también en las instituciones. ¿Culpa de quién? De una oposición que no ha sabido ofrecer un proyecto de nación alternativo, que lo que ofrece a la sociedad es volver a lo que ya padecimos y que nos endeudó generaciones enteras. Bueno, para mí sí es muy riesgoso que Morena avasalle en 2024 y eventualmente 2027 y refrende en el 30, para ya apropiarse absolutamente de todo. No es sano de ninguna manera que un solo partido, que una sola corriente política domine una nación. Será legítimo y la gente lo respaldará y estará con ellos, pero siempre hacen falta las voces disidentes, pero con razón, en aras de construir democracia, en aras de impulsar al país, en aras de proponer, de construir, de generar un proyecto de nación alternativo o complementario, si ustedes quieren, si todo marcha bien, que sería el escenario deseable. Pero haciendo esa perspectiva de cara a los próximos 6 años, me parece que 24 y 30 los tiene Morena tranquilamente y dominará el país. Yo me pregunto si de cara, después del 2024, de cara al 30, efectivamente la oposición se sentará a meditarlo y dirá, al menos disimuladamente o por mentir o con tal de llamar la atención de la sociedad, pues empiezo a estructurar un proyecto de nación que sea más acorde con la sociedad y sus necesidades, para ver si convenzo. O le están apostando al natural desgaste de una fuerza política hegemónica, como ocurrió con el viejo régimen priista, que se agotó desde los 60s y marchaba muy bien económicamente. Crecíamos durante el régimen de Díaz Ordaz, crecíamos al 6-7%, los aumentos salariales eran del 50%, la inflación no rebasaba el 3%. Todo perfecto en ese plano, había empleo, pero no había democracia, no había libertades, no había posibilidad de disentir del régimen. Yo no quiero insinuar siquiera que en este apoderamiento territorial del país y de los poderes en México que va a tener Morena de cara a los próximos años, pues abuse de esa manera, en el que sí, tal vez haya progreso, tal vez se reparta más dinero a los pobres, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, a los jóvenes, para obtener empleos. No quiero decir que entonces, ¿a cambio de qué? ¿De la libertad y la democracia, como ya nos ocurrió? Yo espero que no, pero sí les vuelvo a insistir, no me parece de ninguna manera sano que un solo color, un solo partido, una sola ideología dominen a toda la nación. Culpa de la oposición, sí, pero si ya sabemos que la oposición solo está pugnando por sus intereses, por la vuelta al poder, me pregunto de nueva cuenta, y siempre lo escucharemos en este espacio, ¿dónde está la sociedad? El único freno que va a tener Morena de cara a los próximos años es una sociedad despierta, politizada, informada, que sea capaz de dilucidar
qué reformas en puerta concentran el poder en ese partido y en la figura presidencial, o qué reformas efectivamente están contribuyendo al desarrollo del país. A mí me parece que la moneda está en el aire, y si no tenemos oposición, o la oposición que tenemos es muy vulgar, pobre y de baja expectativa para con todos, y que solo está buscando para sí misma, pues entonces, como siempre lo he dicho, no veo otra solución que la sociedad sea el contrapeso no solo de esa oposición, exigiéndole que realmente se ponga las pilas, y no veo otra opción que sea la sociedad la que le ponga freno a Morena y a sus próximos presidentes y a ese despliegue que va a tener en todo el país y entre todos los poderes y los estados para decirle esto no, queremos ir por acá, ya despertamos. Yo desearía que así fuera, ese sería el escenario deseable. Insisto, no es sano un solo partido acaparando todo el poder, porque nos habla de la nulidad de la oposición, nos habla de la nulidad, a veces hasta con gusto, de la sociedad, de decir, bueno, no nos va tan mal, mejor que como estábamos antes, pero ¿a cambio de qué? Hay que estar muy atentos a ello. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, los espero el día de mañana, cuídense mucho, hasta entonces.